Primeramente, buenos días hermanos otra vez, Dios les bendiga. Como siempre digo y nunca me cansaré de decirlo, es un privilegio poder hablar de la palabra de Dios, es un privilegio poder predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en ella, como dijo Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este mundo va a pasar, hermanos, este sistema va a pasar, todo va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer. Y en ella debe estar anclada nuestra esperanza, en ella debe estar anclada nuestra fe. No en palabras de hombres, sino en la palabra de nuestro buen Dios y Salvador. Y Dios, como nos ama tanto, se ha revelado y nos dejó su palabra escrita para que nosotros no tuviéramos dudas, sino que pudiéramos recurrir en cada vez que nosotros tengamos alguna duda sobre sobre cualquier tema, en realidad, acerca de la vida, en cualquier decisión que nosotros tomamos, la palabra de Dios tiene una respuesta para nosotros y nos indica el camino el cual debemos tomar y debemos prestar suma atención a su palabra porque su palabra es verdad. Vamos a estar orando, hermanos, sabiendo que solamente soy un instrumento de Dios. Y mi intención es eso, es poner la palabra de Dios, lo que dice Dios. No vengo a traer mis propios pensamientos, no vengo a traer mi opinión, sino vengo, y el deseo mío es predicar fielmente la palabra de Dios, como dijo Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que Dios me capacite y me utilice y me permita trazar bien su palabra. Oremos, hermanos. Amantísimo Señor, buen Dios y Salvador, te damos gracias por tus bondades, por tu misericordia, porque eres un Dios bueno en gran manera, un Dios eterno, un Dios que nos ama. En este momento, Señor, donde voy a exponer tu palabra, Dios, te pido que me estés utilizando, sabiendo, Dios, que soy un instrumento en tus manos, Señor. Solamente eso. Te pido, Señor, que me utilices, que seas hablando a través de mí, Espíritu Santo de Dios, y que pueda ser fiel al trazar tu palabra, Señor. Pueda ser un obrero aprobado, Señor, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien tu palabra. También te pido, Señor, por nuestros hermanos que están aquí, que van a escuchar tu palabra, Señor, te pido que prepares sus corazones y que ellos puedan ser fieles al escuchar tu palabra, Señor, y colocarla por obra en sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este tiempo donde nos permites compartir, Señor. Muchas personas alrededor del mundo anhelan, Señor, tener tiempos como estos, donde podemos compartir la palabra de forma libre, abierta. Te damos gracias, Señor, porque es un privilegio enorme, Señor, poder tener una Biblia, Señor, en nuestras manos, poder leerla, poder compartir con nuestros hermanos y escuchar tu voz, Señor, cada vez que nosotros leemos tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, hoy vamos a seguir con la serie de la carta a la iglesia de Filipos, una serie que ya ha tenido tiempo, desde principios de años estamos tocando esta epístola, esta carta que Pablo hace a los filipenses, y como le he mencionado anteriormente, pero para recordar, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que ya hemos visto. Vemos que los filipenses eran una iglesia fiel, una iglesia que había ayudado a Pablo económicamente en sus necesidades, lo habían apoyado. Siempre era una iglesia que estaba dispuesta en apoyar al apóstol Pablo. Y vemos que el apóstol Pablo primeramente muestra agradecimiento por esta iglesia, porque estuvo pendiente aún en sus necesidades, aún cuando él estaba en prisión. Por eso se dice que la carta de Filipos es una de las epístolas que se escribió desde la prisión. Pablo estaba preso y desde ese lugar le escribió para agradecer. Estaba agradeciendo a la iglesia de Filipos por estar pendiente de él aún en sus vicisitudes, aún en sus problemas, aún en sus dificultades. La iglesia de Filipos se mostró presente, a pesar de otras iglesias que también el apóstol Pablo había fundado y no habían estado presentes. Se dice que el apóstol Pablo, ya habían pasado aproximadamente 7 años en que él había fundado la iglesia de Filipos, y a pesar de que Pablo mayormente y principalmente elogia a los filipenses en esta carta, también tiene como
aquella persona que estuvo presente, como aquel apóstol, como fundador de la iglesia, también tiene que corregir ciertas prácticas que no eran correctas dentro de la iglesia de Filipos. Dentro de esas prácticas, como hemos visto en el capítulo 2, por ejemplo, tenemos que el apóstol Pablo mira y en el versículo 4 nos muestra que eran personas orgullosas, ya les he mencionado, que la ciudad de Filipos en particular era una ciudad poblada por personas importantes, era una ciudad importante dentro del imperio, personas que tenían ciudadanía romana y no cualquiera tenía una ciudadanía romana. Y por eso las personas tendían a enorgullecerse, tendían a no tener un buen concepto de sí mismos, sino que tendrían a tener un mayor concepto del que debían tener de sí mismos. Y bueno, eso trajo división en la iglesia y trajo ciertas contiendas en la iglesia. También el apóstol Pablo en el capítulo 3 advierte acerca de unos falsos maestros. Y vemos que sí, la iglesia de Corintios fue una buena iglesia, pero tenía ciertos problemas. Y bueno, la semana pasada tocamos un problema en particular entre dos mujeres, fue Evodia y Síntique, donde ellas tenían un conflicto. La Biblia no nos menciona cuál fue el conflicto, decir aquí, especificar cuál es el conflicto, no puedo hacerlo porque la palabra de Dios no me dice, no puedo ir más allá de lo que marca la palabra de Dios. Solamente, bueno, se nos dan algunos indicios por lo que dice la carta y puede ser eso, pues por orgullo, quizás tenían una diferente forma de trabajar. Y eso es lo que nos dice acerca de ese problema y la exhortación de Pablo. Bueno, más que una exhortación, un ruego, es la palabra que se usa. Bueno, la palabra para rogar, no lo había dicho la semana pasada, pero viene justamente de la palabra paracletos. Paracleto es llamar al lado, o sea, llamar a una persona para que esté a nuestro lado en ayudarnos, consolarnos. Pero esta palabra aquí habla de un ruego intenso. Justamente nos viene la palabra llamar, habla de un ruego intenso donde Pablo ruega, así como un padre, así como una madre ruega a sus hijos para que le obedezcan o cumplan cierta cosa, así con ese mismo amor y con esa misma entrega, el apóstol Pablo ruega a estas dos mujeres por que tengan un mismo sentir en el Señor. Y esa fue la exhortación de la semana pasada y el llamado de la semana pasada a todos nosotros, es en que tengamos un mismo sentir en el Señor, en que podamos amarnos los unos a los otros y podamos estar unidos porque tenemos una misma fe, tenemos a un mismo Dios, un mismo bautizo, tenemos una misma doctrina y eso nos debe unir como hermanos en Cristo para trabajar juntos en el Señor. No jalando cada quien para su propio lado, sino juntos empujando hacia un mismo lugar para que la obra de Cristo avance. Pablo, el apóstol Pablo, tenía un especial amor por estas mujeres porque fueron sus compañeras en su trabajo ministerial. No nos especifica en dónde, no nos especifica cuál fue el trabajo de ellas, pero sí nos especifica el apóstol Pablo que fueron fieles trabajando a su lado y que eran personas salvas. Pero tenían este problema, esta discusión. Hoy vamos a seguir con la misma línea, vamos a seguir tocando ese problema de Evodia y Síntique, pero antes, hermanos, me gustaría tocar una historia verídica, una historia que sucedió, y habla justamente del Imperio Romano. El Imperio Romano fue uno de los imperios más longevos que existió, o sea, más largo que existió. Tanto así, si nosotros nos vamos a la palabra de Dios y vemos en la estatua que Daniel ve, bueno, que Nabucodonosor ve y Daniel interpreta, vemos que justamente al Imperio Romano le tocan las piernas, que es la parte más larga del cuerpo, que eran las piernas de hierro, y vemos que justamente el Imperio Romano fue el imperio más largo que existió. El Imperio Romano empezó desde antes de Cristo, ya aproximadamente el primer emperador fue César Augusto, que se declaró emperador aproximadamente en el año 6 antes de Cristo, pero antes de César Augusto ya estaba su padre Julio César gobernando en un triunvirato junto con Pompeyo y otra persona, y ya lo que era el reinado de Roma ya tenía aproximadamente ya 500 años gobernando, ya habían luchado contra lo que eran los griegos, pero así como imperio empezó en el año 6 antes de Cristo y siguió muchos años después. Pero en el siglo V
después de Cristo Jesús, aproximadamente en el año 400, a principios, lo que es la capital del Imperio Romano en ese entonces, la capital del Imperio Romano occidental, ya les voy a explicar por qué occidental. El Imperio Romano en ese tiempo tenía dos capitales, una en el occidente y una en el oriente. En el oriente tenía a Constantinopla, una ciudad fundada por Constantino el Grande, y en el occidente tenía la antigua ciudad de Roma, esa ciudad donde está el Coliseo Romano, donde es muy famosa por su gastronomía y también por su historia, más que todo, donde estaban las catatumbas, está la Basílica de San Pedro, por ejemplo, que fue el lugar, y dice la Iglesia Católica que fue el lugar donde Pedro fue muerto, y donde también está la Basílica, está el lugar donde Pablo fue ejecutado. Esa ciudad fuera la capital de la parte occidental, de todo lo que es Europa, España, Portugal, todo eso, Francia, todo eso era parte y gobierno del Imperio Romano. El Imperio Romano gobernó casi por totalidad la cuenca del Mediterráneo, algo bastante extenso que incluía lo que era Europa, incluía África, el norte de África fue gobernado también por el Imperio Romano, y también parte de lo que era Asia. Todo eso fue parte del Imperio Romano, un imperio bastante grande, un imperio bastante vasto, y que se mantuvo en orden por muchísimos años. Pero en el año 410 después de Cristo, esa capital, la ciudad de Roma, cae en manos de los germánicos, de lo que nosotros conocemos, de ahí salen los visigodos, los godos, todas esas tribus salen desde allí, y en el 410 ellas dominan Roma y toda la parte occidental del imperio cae. Pero la pregunta es, ¿por qué cae Roma? Un imperio tan grande, un imperio tan consolidado, un imperio de tantos años, con soldados sumamente disciplinados, ¿por qué cae? ¿Por qué pasa este hecho tan desastroso en ese momento? Y también fue un golpe duro para el cristianismo, la caída de Roma occidental, porque había visto una guerra, una guerra simbólica, aunque también hubo ciertos enfrentamientos en lo que eran dos doctrinas cristianas. En aquel momento, lo que era el arrianismo, decían que Jesucristo no era Dios, sino que era simplemente una criatura, el primer ser creado, pero no era Dios. Negaban la deidad de Cristo Jesús, los arrianos, y estaba otro bando que eran los nicenos, que creían fielmente en lo que se había dicho en el concilio de Nicea, donde mostraban que Jesucristo es Dios, que tiene la misma esencia de Dios y que era un Dios trino, que eso fue rectificado, en vez de verificado fue confirmado en el concilio de Constantinopla. Habían dos bandos, mayormente ya habían pasado guerras, muchos obispos como Atanasio, como Alejandro, habían sido puestos al exilio, habían regresado, habían tenido una dura lucha para mostrar y mantener la doctrina bíblica de la Trinidad y la divinidad de Cristo Jesús. Ellos lucharon arduamente, no con armas, sino con sus palabras, con tratados, con movimientos. Ellos se opusieron rotundamente a lo que fue la entrada del arrianismo en el imperio. Pero todo lo que era la parte germánica, que estaba al norte, al noroeste del Imperio Romano, eran personas que eran arrianas. Hasta ahí había llegado su colonización. Eran personas que creían que Cristo Jesús era una simple criatura. Y cuando cayó el Imperio Romano, todo esto entró dentro del cristianismo y fue una lucha fuerte que hubo entre las culturas, entre los arrianos, tanto así que el norte de África, que fue el lugar de grandes obispos y lugar de grandes movimientos cristianos, por ejemplo, San Agustín de Hipona, que fue obispo de Hipona, una ciudad al norte de África, salió de allí, y justamente después de su muerte la ciudad de Hipona estaba rodeada de soldados y cayó Hipona. Estos impusieron el arrianismo, el cristianismo se debilitó allí, lo que dio una fácil entrada a los otomanos. Vamos a dejar, y volvemos a la caída del Imperio Romano, y es el hecho de que este imperio cayó porque simple y llanamente estaba dividido. Resulta que Diocleciano, a finales del siglo III, dividió el imperio en dos partes.
la parte occidental y la parte oriental. Y él precedía la parte occidental del imperio. Después Constantino, bueno, cuando pasó la división, pasó algo. Siempre los germanos, ese grupo germánico que estaba al noroeste del Imperio Romano, siempre tuvo una constante lucha y siempre quiso entrar a Roma. ¿Por qué? Porque mayormente ellos vivían en pobreza y al ver las riquezas en que vivían los romanos, ellos querían ser parte de eso. Más que destruir Roma, ellos querían ser parte del Imperio Romano. O sea, ellos querían, pero manteniendo sus mismos derechos, manteniendo su ciudadanía, manteniendo ciertas partes de sus costumbres, como el paganismo o sus creencias, pero ellos querían disfrutar de los beneficios de ser romano. Y al ver esto, siempre hubo una guerra constante, tanto así que Julio César, aproximadamente 26 años antes de que Cristo viniera al mundo, ya había luchado con ellos y el Imperio Romano siempre lo había mantenido a raya. Había tenido más bien importantes victorias militares en contra de los germánicos. Pero cuando se dividió el imperio, hubieron guerras entre ellos, entre lo que fue la parte occidental y la parte oriental del imperio, lo que hizo que los emperadores descuidaran sus fronteras, fueran atacados por los germánicos y debilitaran al imperio. Y ellos, para mantenerse firmes, ellos lo que hicieron fue negociaciones con los germánicos, le dieron tierra, le permitieron ser parte de su ejército, mientras ellos seguían así. Las guerras y los conflictos continuaron por mucho tiempo, a pesar de que Constantino el Grande, un poco de año más adelante, él volvió a unificar el imperio, pero cuando él murió, sus hijos lo volvieron a dividir, y poco a poco fue descuidada entre las guerras internas que tenía el imperio, entre los diferentes herederos, fue debilitando sus fronteras, y cada vez más los germánicos tenían más control hasta que en el año 410 cae Roma. Y lo peor del caso es que Roma cae justamente por manos de oficiales romanos, de aquellos mismos germánicos que habían sido dados con nacionalidad romana y gozaban y eran parte del ejército, se habían rebelado contra Roma, haciendo caer a Roma. Esta historia, hermanos, nos da una enseñanza, una moraleja, y es que cuando un pueblo está dividido, no tiene fuerzas, no puede seguir adelante. El Imperio Romano cayó, no cayó porque sus enemigos eran más fuertes que él, sino cayó porque él se dividió. Él perdió fuerzas al dividirse, como dice el dicho, que lamentablemente tuvo que sufrir y tuvo que vivir en carne propia. El Imperio Romano es: divide y vencerás. Un pueblo desunido nunca puede vencer, como lo dijo Jesús. Un reino dividido, que se ataca a sí mismo, nunca va a prevalecer, no puede prevalecer. Eso lo dijo Jesús y es un principio claro. Que un reino dividido, y eso fue lo que pasó con el Imperio Romano. El Imperio Romano se dividió, se estaba atacando entre sí mismo y sus enemigos aprovecharon su debilidad para atacarlos y colocarlos de rodillas. Y por muy poco casi se hacen también dueños de la parte oriental del imperio. Y esto nos deja una enseñanza, que siempre debemos mantener la unidad, y la unidad es un tema que está ampliamente expuesto en la palabra de Dios y más por el apóstol Pablo en cada una de sus cartas. Él muestra qué tan necesario es la unidad. Tenemos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 3, 6 dice así: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El apóstol Pablo estaba mostrando que él había trabajado en la obra, pero él también tenía otros colaboradores y al fin y al cabo todos trabajaban para el mismo Señor y el crecimiento lo daba Dios. De él era su obra. La obra no era del apóstol Pablo, la obra no era de Apolo. Y esto pasaba porque había muchas personas que llegaban a la iglesia y decían: bueno, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, como vemos en el capítulo 1, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro, y otros que querían ser más espirituales, entre comillas, decían: yo soy de Cristo.
Pero la intención es que esto había causado divisiones dentro de la iglesia porque pensaron que Pablo, Apolos iban en contra, o Cefas, sino, pero ellos habían entendido, estos dirigentes de la iglesia de aquel momento habían entendido de que todos tenían un mismo sentir y trabajaban para el mismo Señor, y al fin y al cabo el crecimiento de la iglesia lo iba a dar Dios. También el apóstol Pablo en Efesios vuelve a recalcar esto usando una analogía, la analogía del cuerpo humano, y muestra que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y muestra que, bueno, sí, algunas personas son maestros, otras son pastores, hay evangelistas, hay un conjunto de funciones dentro del cuerpo de Cristo, pero ninguno fue creado para actuar de forma independiente, sino que fuimos creados para actuar como un mismo cuerpo, trabajando todos con un mismo sentir para nuestro Señor y traer gloria y honra a su nombre. No es que el evangelista vale más que el pastor, no es que el pastor vale más que el maestro, sino que todos están unidos, unánimes, con el fin de agradar a su Señor y trabajar todos empujando hacia un mismo lado para traer personas a Cristo Jesús. Eso es lo que nos muestra el apóstol Pablo. Y si nos vamos a 1 Corintios capítulo 12, vamos a leerlo, hermanos. Vamos a buscar el versículo 12 al 18, dice así. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojos, ¿a dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Vamos a leer el 19, dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y una verdad que nos muestra el apóstol Pablo aquí, hermanos, y una verdad que le ha costado a la iglesia entender, es que Dios no creó ministros individuales. Y nunca la intención de la iglesia fue crear ministros individuales, superministros que pudieran cubrir todas las necesidades, ni siquiera los apóstoles en su momento podían cubrir todas las necesidades de la iglesia. Es por eso que nosotros vamos al capítulo 6 de Hechos, vemos que ellos tienen que elegir diáconos, porque el trabajo que estaba sobre ellos era demasiado. Ellos se tenían que dedicar a la exposición de la palabra y otras personas se tenían que encargar de la repartición de los bienes a las viudas y demás. Dios nunca, ni en los principios de la iglesia, nunca fue el plan de Dios que la iglesia estuviera formada de puros miembros originales. Individuales. Esa nunca fue la intención de Dios. La intención de Dios es que todos fuéramos dependientes de otros y así formar un solo cuerpo. Así como nosotros tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos boca y todas las partes de nuestro cuerpo tienen una función y dependen de la otra para que el cuerpo de Cristo avance. Así es la iglesia y eso es lo que quiere marcar el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 12. Habían personas que decían que tenían dones más honrosos que otras y se creían más importantes que otras, pero el apóstol Pablo mostró que todos los miembros de la iglesia eran sumamente necesarios para que avanzara la obra de Cristo Jesús. Dios nunca quiso seres individuales. Y esas palabras que siempre nosotros escuchamos, esas frases como en la unión está la fuerza, o bueno, divide y vencerás, que ya lo dije, que muestran que en la unión, cuando estamos compenetrados y estamos unidos por una misma causa, somos más fuertes, están de una u otra manera basadas en la palabra de Dios, son principios bíblicos que nos muestran. Desde el Génesis vemos a Dios que le dice al hombre, que dice y piensa, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios no creó al hombre como un ser individual, sino lo creó como un ser que tiene que estar acompañado. Así fuimos creados. Aquí no hay llaneros solitarios dentro de la iglesia y no debe existir llaneros solitarios dentro de la iglesia, sino que todos debemos estar unidos con un mismo propósito para servir a nuestro Señor.
Y justamente, hermanos, aquí en la carta a Filipenses, el apóstol Pablo muestra y toca ese punto. Como ya les mencioné al inicio, y la semana pasada estuvimos hablando, habían dos hermanas, Síntique y Evodia. Estas dos hermanas tenían un problema y la exhortación de Pablo, el ruego de Pablo con todo su corazón es que tuvieran un mismo sentir en el Señor. Y no fue la primera vez, ni siquiera en la carta, que el apóstol Pablo llama a los filipenses a tener un mismo sentir. Si nos vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice así: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El apóstol Pablo, las buenas noticias que el apóstol Pablo esperaba de la iglesia de Filipos era que estuvieran unánimes, luchando juntos por el evangelio, por la fe del evangelio, que estuvieran todos combatiendo por la fe del evangelio unánimes en un mismo espíritu. Y sé que cualquier ministro de Dios lo que desea es eso, que la iglesia donde ha sido puesto esté en un mismo espíritu, unánimes, luchando por el evangelio, por la fe en común que nosotros tenemos. Que tenemos un mismo Dios, un mismo Señor, una misma fe, una misma doctrina, un mismo bautizo, y por eso debemos estar unidos, hermanos. Y eso es lo que quieren. Cuando yo hablo con el pastor Antonio Liscano, y él, una de las cosas que me dice siempre es: Daniel, trabajando unido con José, el hermano Julián, la hermana Noris, la hermana Ana, juntos, Daniel. Él está consciente que eso es lo que quiere el Señor, y el plan de Dios para su iglesia es que siempre esté junto. Si nosotros vamos otro versículo en Filipenses que nos muestra que tenemos que tener un mismo sentir, está el capítulo 2, versículo 2 dice así: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. El apóstol Pablo dijo que la cereza del pastel para completar su gozo era que estuvieran unidos, unánimes, sirviendo al Señor, teniendo un mismo sentir. Y eso es lo que el apóstol Pablo exhorta una y otra vez a la iglesia de Filipos, a que estén unidas. Y más adelante dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos manda el apóstol Pablo, teniendo en cuenta esos problemas y el orgullo de la iglesia de Corintios y su individualismo, nos manda a tener el sentir, el mismo modo de pensar que Cristo Jesús. Cristo es Dios, no era Dios, es Dios. Cristo estaba en su trono. Cristo podía venir al mundo y no necesitar a nadie, pero Cristo, aún aquí en la tierra, estuvo con personas, tuvo discípulos, estuvo con otras personas, lloró, sintió amor, afecto por otras personas. Cristo, siendo Dios, no necesitando de nadie más, fue así. Y Cristo nos mostró su ejemplo de humildad, que siendo Dios, que teniendo su trono en los cielos, se despojó de sus prerrogativas divinas y vino a este mundo para entregarse a sí mismo. Y justamente esto está centrado en la carta, está en la parte central de la carta, es porque es el centro de la carta. Que nosotros tengamos como ejemplo perfecto a Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos como ejemplo a Cristo Jesús, todos los demás problemas se van dentro de la iglesia porque vamos a seguir a Cristo Jesús. O como dijo el escritor de Hebreos en el último capítulo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Cuando tenemos los ojos puestos en Jesús y tenemos la mirada puesta en Cristo y seguimos el ejemplo de Cristo de servicio a los demás, vamos a tener una iglesia unida, una iglesia sin problemas, una iglesia que avance, porque Cristo Jesús es la perfección y esa debe ser nuestra meta, andar como Cristo anduvo. Y dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si yo vengo a la iglesia y digo que permanezco en Cristo Jesús, la muestra en que yo ando en Cristo Jesús, que yo soy cristiano, es que yo debo andar lo más parecido a lo que Cristo anduvo. Y el apóstol Pablo también tiene esta idea
que él era un seguidor de Cristo y trataba de ser lo más parecido a Cristo cuando dijo en una ocasión, sed pues seguidores de mí, así como yo soy de Cristo Jesús. El apóstol Pablo se llegó en un momento a parecer tanto a Cristo Jesús que tuvo la dicha de decir que lo siguieran a él porque él era seguidor de Cristo Jesús. Él era el ejemplo de lo que Cristo Jesús fue a los apóstoles. El apóstol Pablo siguió a Cristo Jesús con el fin de que las personas que lo seguían a él cuando él enseñaba también siguieran a su maestro, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a Cristo el Señor. Entonces tenemos esa idea en el versículo 2, donde dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y como lo mencioné la semana pasada, esa frase en el Señor viene haciendo referencia a eso, que no podemos estar unidos en nuestros deseos mundanos, en nuestros deseos carnales, sino que la unidad siempre, como dice Pablo en su carta a los Efesios, tiene que ser en una misma fe, con un mismo Dios, un mismo bautizo. Y lo vuelvo a repetir y soy enfático en eso. Porque más bien Pablo en la carta a los Corintios habla de los falsos cristianos, aquellos cristianos que decían ser cristianos, bueno, no eran cristianos en realidad, decían ser cristianos, aparentaban ser cristianos, pero su vida decía totalmente lo contrario. Eran fornicarios, eran personas adúlteras, eran personas que robaban, eran personas mentirosas. Y el consejo de Pablo para los creyentes genuinos contra esas personas es que ni siquiera comamos con ellos. No podemos estar unidos, hermanos, con aquellas personas que no tienen una misma fe con nosotros, que no manifiestan seguir en la misma fe. Y con esto no digo, y vuelvo a repetir, que no le vamos a hablar más nunca. ¿Por qué Pablo dice esto? Y es parte también de entender el contexto. Y es que cuando Pablo habla de compartir el alimento, la iglesia tenía por costumbre un día a la semana, eso también lo vemos en la carta a los Corintios, reunirse con el fin de hacer la Santa Cena, recordar al Señor Jesús, recordar su muerte, su resurrección. Y era que ellos no podían ser partícipes de eso porque ellos no eran creyentes, eran gentiles. Eran personas que no habían creído a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Entonces tenemos que estar claro en eso, en qué está basada nuestra unidad. Vamos a pasar al versículo 3, hermanos. Dice así. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Vimos el problema que está en el versículo pasado, cómo el Señor nos manda a estar unidos con un mismo sentir en el Señor. Y hago énfasis en esa frase, en el Señor. Dice y pide, hace otro ruego el apóstol Pablo. Esta vez la palabra que se utiliza no es tan intensa, pero sí es un ruego que Pablo hace también desde su corazón. Le pide a compañero fiel. Si yo les digo, hermanos, ¿quién es este compañero fiel? Muchos se preguntarán. La verdad es que no sé. Y la Biblia no nos aclara eso. No nos aclara quién es el compañero fiel. Más bien, muchas personas dicen que en vez de ser compañero fiel, hace referencia a un nombre propio. También puede ser, no nos dice la palabra, o puede ser que era la persona que llevaba la carta. No nos dice eso. Y no les puedo afirmar nada de eso, porque estaría especulando acerca de la palabra de Dios, y no es mi trabajo especular de la palabra de Dios o traer mi pensamiento o lo que yo creo. Aquí cabe eso, sino interpretar lo que ya está escrito. Entonces Pablo hace un ruego a una persona que se llamaba compañero fiel, o él estimaba como un compañero fiel. Lo que sí puedo asegurar es que esta palabra compañero hacía referencia a las yuntas de buey. Cuando se unían dos bueyes para arar la tierra, se les colocaba una pieza de madera en sus cuellos, y la intención es que estos fueran al mismo ritmo y llevaran una misma intención, que era arar la tierra, y que caminaran juntos. Y si nos vamos a la ley de Moisés y hablamos las leyes para lo que era el cuidado de las tierras y demás que Moisés había dado,
Una de las reglas era que estas personas tenían que ser los animales utilizados tenían que ser iguales, de la misma raza. Porque habían personas que colocaban un buey con un burro o con un asno, y eso no servía así. Entonces Dios le especificó a Moisés, no fue que Moisés escribió porque él quiso escribir, sino que Dios se lo especificó. Moisés fue inspirado por Dios, como nos muestra 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para que los animales, para arar la tierra, cuando se colocaran dos con un yugo, con una yunta, tenían que ser de la misma especie. Y así nos muestra una idea también de cómo debe ser el trabajo en el Señor. Tenemos que trabajar juntos al mismo ritmo, así como esa palabra compañeros, tenemos que tener compañeros en la fe. Personas que estén junto a nosotros, que vayan al mismo ritmo, que tengamos el mismo sentir, avanzando juntos en el camino y en la obra de nuestro Dios. Entonces, lo más seguro es que Pablo se refiere a esta persona como una persona que había acompañado a Pablo de forma fiel, que lo había atendido y que tenían un mismo sentir en el Señor y que iban andando juntos con el mismo sentir. Quizás para hacer un contraste entre el problema que había entre Síntique y Evodia. A eso Pablo le está rogando un ruego quizás no tan intenso como el ruego del versículo pasado, la palabra es diferente, pero es la misma palabra que se utiliza vamos a ir a Juan capítulo 14, lo leímos hoy. Juan capítulo 14. Versículo 16, dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando Jesús dice yo rogaré al Padre, es la misma palabra que se utiliza en el texto de Filipenses para mostrar el ruego que el apóstol Pablo tenía con ese compañero fiel que nosotros no conocemos. Pablo le estaba rogando a él de verdad, de corazón. Pero ahora, ¿qué le rogaba a Pablo? Vamos a ir otra vez al texto base del día de hoy. Dice así: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y el mandato o el ruego que el apóstol Pablo hace es que ayude a estas mujeres que estaban en conflicto. Y aquí hay dos opciones y yo creo que las dos las debemos aplicar. Y las dos son parte de la enseñanza total de las Escrituras. Y primero tenemos ayudarla en su conflicto, en el sentido de reconciliación, de que este compañero fiel sirviera como un mediador entre estas dos mujeres y pudiera traer reconciliación al cuerpo de Cristo, a la iglesia que estaba en Filipos. Y esto es una verdad que está en la palabra de Dios y nosotros como cristianos, como creyentes, somos responsables 100% de que nuestros hermanos estén en paz. Nosotros tenemos que actuar de forma activa. Si hay algún problema en la iglesia, nosotros debemos actuar como mediadores entre nuestros hermanos y siempre procurar la paz dentro de la congregación, dentro de nuestra iglesia. Eso es lo que nosotros debemos hacer y debe ser siempre nuestra actitud hacia los conflictos que hayan dentro de nuestra congregación. No podemos ser como aquellos muchachos que van al liceo y cuando ven una pelea, lo que hacen es ser espectadores de la pelea, se entretienen con la pelea y si alguien se quiere meter a ayudarlo, paran, lo frenan porque quieren seguir viendo el espectáculo. En el cuerpo de Cristo no podemos seguir siendo así y no debemos ser así. Nuestra intención es que siempre nosotros podamos participar, ayudar y tratar de que nuestros hermanos estén en paz con los otros hermanos. Y nosotros debemos procurar, hermanos, así como Pablo le ruega a su compañero fiel que procure la paz entre estas dos mujeres, nosotros también debemos procurar la paz entre nuestros hermanos. Y es nuestro deber, hermanos. Y si nosotros vamos a Mateo capítulo 5, versículo 9,
Mateo, capítulo 5, versículo 9, dice así: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una característica de un hijo de Dios, y eso es lo que recalca el texto, es que somos pacificadores. ¿Qué es un pacificador? Una persona que busca la paz, una persona que va a hacer lo posible de buscar la paz. Y quiero aclarar algo, porque este término en nuestro contexto muchas veces ha sido cambiado, ha sido dañado por ciertos movimientos sociales, porque muchas veces cuando nosotros hablamos de pacifistas, nosotros nos imaginamos es un hippie. Y el llamado de la palabra de Dios no es que seamos hippie, no es que todo sea amor, paz, porque sí, nosotros tenemos que mostrar y manifestar el amor de Dios al mundo, pero también tenemos que manifestar su justicia y su rectitud. Y el amor de Dios es un amor santo, no es un amor complaciente que nos va a dar todo lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que mantenernos firmes a la hora de defender la verdad, pero también tenemos que mostrar el amor y evitar los conflictos dentro de nuestra congregación. Eso debemos hacer nosotros. Nosotros debemos ser fieles al Señor y tratar de que los conflictos se eliminen de acuerdo a la palabra de nuestro buen Dios y Salvador. Y es una de las cosas que Pablo ruega a este hombre, ruega a ese compañero fiel de que sea participante activo en la reconciliación de estas dos mujeres. Muchas veces, hermanos, somos como el Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. Estamos divididos y estamos tan preocupados entre luchas internas dentro de la congregación que no nos damos cuenta que el enemigo está dañando nuestras fronteras y va a dañar la iglesia por completo. Y es lo que ha pasado vez tras vez. La iglesia, por ejemplo, en el año 1517, la iglesia había sido dañado casi por completo. Solamente quedaban pequeños grupos de creyentes fieles que se mantuvieron fieles a la palabra de Dios, pero la iglesia en general había sido contaminada casi por completo. Había avaricia entre los dirigentes de la iglesia, habían personas que ya no predicaban la salvación solamente por fe, sino que se cobraban indulgencias por la salvación, porque se habían preocupado mucho entre los conflictos que habían internamente, se habían preocupado mucho por los beneficios, por el egoísmo, por lo que yo voy a obtener, antes de buscar el bienestar de los demás, antes de amar a los hermanos y procurar que el amor de Cristo Jesús sea manifestado a través de nuestras vidas. Y no fue la única ocasión que pasó eso. En el año 1517 Dios tuvo que levantar a Martín Lutero y a otras personas más. No fue el único Martín Lutero que se levantó. Antes de Martín Lutero también hubieron otras personas como Juan Hus, que también se levantaron en contra de lo que la iglesia estaba haciendo en ese momento. Era una iglesia que estaban unidas, pero no por una misma fe, no por una misma doctrina. Y muchas veces la iglesia se centra en ella, bueno, yo digo eso, se atrinchera. Muchas veces somos iglesias atrincheradas donde hablamos de los problemas internos, estamos más preocupados en el color en que se va a pintar la iglesia, y no estamos preocupados en los verdaderos problemas en que la iglesia se tiene que ocupar. Es predicar el evangelio de Cristo Jesús para que las almas sean salvadas. Entonces los conflictos ha sido una forma muy efectiva de Satanás de atacar a las iglesias para distraer a las iglesias mientras él hace estragos en el mundo. Y algo que es lamentable es que muchas de las cosas que pasan en el mundo actualmente es responsabilidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no hizo lo que tenía que hacer, no cumplió con el deber que ella tenía que estar cumpliendo. Nosotros hablamos del pentecostalismo. ¿Por qué nace el pentecostalismo? Porque la iglesia no fue firme al predicar y enseñar la palabra de Dios. ¿Y por qué crece el pentecostalismo más que una iglesia de sana doctrina? Porque estamos atrincherados dentro de nuestras iglesias y no nos procuramos y no estamos preocupados por predicar la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estemos preocupados por la palabra de Dios y por cumplir la palabra de Dios en vez de conflictos internos, la iglesia va a crecer y va a tomar el lugar que ella debe tomar. Y siempre la iglesia, Satanás ha aprovechado de dividirla desde adentro. El primer problema de la iglesia no fue la persecución. Vemos que uno de los primeros actos de persecución
fue cuando Pedro y Juan entran al templo por la puerta la hermosa, ven a una persona y la persona estaba allí pidiendo limosna, tenía un problema de salud, no podía caminar, era cojo, y ellos le dicen, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Tuvieron persecución por parte de los dirigentes del templo, por parte de los fariseos y saduceos. La única unión que tenían los saduceos y los fariseos era su odio por el cristianismo. Pero ese problema más bien trajo gozo adentro de la iglesia. Ellos estaban gozosos porque podían llevar en ellos las marcas de Cristo Jesús. Y la historia nos muestra que la persecución, en vez de menguar la iglesia, ha hecho que la iglesia crezca. Pero, ¿qué fue lo que causó problemas en la iglesia? No fue la persecución externa. Lo que causó problemas en la iglesia fueron las divisiones dentro de la iglesia. Donde habían cristianos griegos, no eran que estos eran griegos, o sea, quizás muchas habían nacido en territorio griego, sino que eran judíos helenistas, eran judíos que habían cedido un poco a las costumbres helenistas. Sabemos que Alejandro Magno, una de las políticas de Alejandro Magno, era culturizar. Todo lo que él gobernaba lo culturizaba. Y vemos que aproximadamente unos 500 años después de la muerte, 400 años después de la muerte de Alejandro Magno, se seguía hablando griego por el trabajo que él hizo de culturizar todo el territorio que él conquistaba. Y el Imperio Romano vio también que todo el imperio hablara un solo idioma, que él lo dejó así. No quiso tocar eso, sino que vio que era una buena práctica para que el imperio se mantuviera unido. Y vemos que esa fue una de las cosas que hizo. Entonces, estos judíos habían cedido un poco a las costumbres helenistas y eran despreciados por los judíos de Palestina, aquellos judíos que habían nacido en las tierras bíblicas, aquellos judíos que eran más dados a las tradiciones, al culto dentro de la palabra de Dios, y no aquellos judíos que se habían esparcido dentro de todo lo que era el Imperio Romano y se congregaban en sinagogas. Había un conflicto entre ellos. Y ese conflicto fue llevado a la iglesia, y justamente ese conflicto fue que trajo los primeros problemas en la iglesia, porque decían los judíos helenistas, los judíos griegos, que se habían convertido al cristianismo, que sus viudas habían sido desatendidas por aquellos judíos hebreos. Entonces Satanás vio la oportunidad precisa para dañar la iglesia desde adentro. Esa fue la primera estocada que Satanás dio. Gracias por la misericordia de Dios, nuestro Señor, que Dios utilizó eso para que la iglesia se extendiera. Dios utilizó eso para que, la persecución más que todo, para que la iglesia se extendiera. Y gracias a Dios por la sabiduría que le dio a los apóstoles de colocar diáconos para que pudieran dirigir la iglesia. Esa es otra muestra de la necesidad que nosotros tenemos de personas fieles que trabajan en el ministerio, no un ministerio de una persona, sino un ministerio de un grupo. Recordemos, Dios no quiere que el hombre esté solo, que nosotros trabajemos solos, no hay llaneros solitarios en la obra de nuestro Señor, sino que Dios quiere que trabajemos como un cuerpo. Y les pongo un ejemplo sencillo. Tenemos un motor de un vehículo. El motor está formado por muchas partes. Pero usted se imagina que yo simplemente le ponga al carro el árbol de leva. El carro va a prender con solamente el árbol de leva. Le quito las cámaras, le quito los pistones, le quito todo lo demás y solamente dejo el árbol de leva. ¿El carro va a prender? No, ¿cierto? El carro va a andar cuando todas las piezas en armonía estén trabajando. Y es por eso que el carro también tiene un tiempo, porque la intención es que todos los pistones trabajen en tiempo para que el carro tenga el mejor rendimiento. Y hay carros que cuando el carro no está en tiempo, se rompe la correa de tiempo, lo que pasa es que se doblan las válvulas del carro, el carro se daña. Así parecido es la iglesia. La iglesia está formada para trabajar en conjunto y así avanzar hacia adelante. Vamos a volver, hermanos, al texto base. A Filipenses 4, vamos a seguir hablando de esa ayuda, que ayudéis. Vemos también que otra forma de ayudar a las personas, porque estas mujeres no eran cualquier mujeres. Dice así, que estas mujeres
que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Esta palabra combatir, como les expliqué la semana pasada, hace referencia a esa lucha entre gladiadores, cuando los gladiadores estaban dispuestos a luchar hasta la muerte. A eso se referencia esta palabra. Esas mujeres estaban dispuestas a trabajar por el Evangelio junto a Pablo, con un mismo espíritu, avanzando hacia adelante, hasta la muerte. No les importaba entregar su vida por eso. Y eso es lo que nos muestra esa palabra en el original. Así como un gladiador estaba dispuesto a darlo todo en su combate, hasta su vida, por premios perecederos, así estas mujeres combatieron fielmente al lado de Pablo, al lado de Clemente y otros colaboradores. Entonces, también nos vemos que otro principio dentro de la palabra de Dios en que podemos ayudar a estas personas es que tenemos que también estar pendientes de sus necesidades. Lo más seguro, no voy a afirmar porque no puedo afirmar en ese tema, la Biblia no nos muestra eso, era que estas mujeres quizás eran viudas o eran doncellas que se habían entregado al servicio del Señor, por eso servían al Señor tan fervientemente. Y eso es lo que nosotros vemos a lo largo de las Escrituras, que a las mujeres que servían al Señor, a las mujeres que eran viudas y se dedicaban al servicio del Señor, o eran doncellas, nunca habían tenido un esposo, y se dedicaban al servicio del Señor, se demandaba que se ayudaran. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo que ayude a las mujeres. Vamos a leer primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 9 al 10. Dice así: sea puesta en la lista solo las viudas no menor de 60 años, que hayan sido esposas de un solo marido, que tengan testimonio de buenas obras, si han criado hijos, si han practicado la hospitalidad, si han lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. El apóstol Pablo dice que hay que reconocer a aquellas mujeres viudas que habían entregado su vida, que habían entregado su viudez para servir a los santos. Había que reconocerla, había que ayudarla, había que tenerla en las listas. Y vemos que en 1 Corintios 7, versículo 34, 1 Corintios capítulo 7, versículo 34, dice así: asimismo, diferencia entre las casadas y las doncellas. Las doncellas tienen cuidado de las cosas del Señor, para ser santas así en cuerpo como en espíritu. Pero las casadas tienen cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tendederos lazos, sino para ser honestos y decentes, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Hasta el 1 Corintios 34. Vemos que el apóstol Pablo da la posibilidad de que las mujeres que sean doncellas sirvan al Señor y se queden así con el fin de entregar su vida al Señor. Y en ese tiempo, y la historia también nos muestra que muchas mujeres habían dedicado su vida al Señor. Pero también nos muestra, vamos ahí mismo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 al 14, dice así: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y es un principio que nosotros debemos de tener siempre, hermanos. No simplemente participar activos en la unidad de la iglesia, no simplemente participar activos en los conflictos que hay en la iglesia con el fin de que esos conflictos cesen y que podamos seguir en un mismo sentir en el Señor, sino que también la iglesia tiene la responsabilidad de ayudar y sostener a aquellas personas que han sido fieles en el trabajo de la obra del Señor. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Todo aquel que trabaja del Evangelio, que viva también del Evangelio, es lo que dice el apóstol Pablo. Y si vemos versículos más arriba, en el versículo 9 dice así: porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. La intención, hermanos, es que nosotros debemos reconocer a aquellas personas que han servido fieles al Señor, que han estado
fervientemente servir al Señor. Y es nuestro deber, hermanos, reconocer ese trabajo y apoyarlas y sustentar a aquellas personas que el Señor ha colocado, aquellas personas que se han mantenido fieles en el servicio al Señor. Ese es el deber de la iglesia. El deber de la iglesia y el deber ser es que aquellas personas que trabajan del Evangelio también puedan vivir del Evangelio. Y muchas veces, hermanos, descuidamos esto y no lo tenemos como principio, el hecho de que nosotros podamos ayudar a aquellas personas que trabajan dentro de la iglesia. Y hubo un problema que, bueno, se vive hoy en día en muchas congregaciones y se vivió antes en el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel regresó de la cautividad de Babilonia y bajo el imperio persa y regresan a Jerusalén y reconstruyen Jerusalén. Muchos de ellos se habían preocupado en sus cosas, en tener casas adornadas, y habían dejado al templo, habían dejado a los sacerdotes, a los levitas sin sustento, y a ellos no les quedó más que volver a arar las tierras, cosa que ellos no debían hacer. Ellos estaban apartados para el servicio del Señor y debían consumir y vivir de lo que en el templo entraba, de las cosas sagradas, como muestra el apóstol Pablo en este capítulo. Ellos debían vivir solamente de eso. Vemos que ellos tuvieron que dejar eso y tuvieron que trabajar en arar tierras y en esas cosas. Y habían descuidado el servicio al Señor porque el pueblo fue infiel a la hora del servir al Señor. Y muchas veces pasa así. Muchos pastores, muchos ministros del Señor, muchas veces no pueden dedicarse totalmente a la obra y no pueden dar todo lo que tienen a la obra y descuidan la obra del Señor, porque la iglesia no es fiel en sustentar a aquellas personas que Dios ha colocado para que dirija su obra. Y es nuestra responsabilidad de iglesia. Sé que muchos lo verán como una carga pesada, pero es parte de nuestra responsabilidad, es parte de lo que nosotros debemos hacer, y sé que eso va a traer bendición para la iglesia. El hecho de que nosotros estemos pendientes de aquellas personas que sirven fielmente en la obra del Señor. Toda aquella persona que sirve fielmente en la obra del Señor es digna de honor, es digna de estima, y nosotros debemos de reconocer eso, hermanos, y ayudar a aquellas personas que estando en la obra del Señor tienen necesidad. No debería ser así. Ellos deben preocuparse del trabajo en el Señor. Ahora, una de las cosas que Pablo utiliza y una de las razones por las que Pablo le dice que nosotros debemos ver, por la que Pablo pide que ayuden a estas mujeres, es porque habían sido unas fieles colaboradoras en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Fueron mujeres fieles, mujeres que trabajaron arduamente en la obra de nuestro Señor. Y así nosotros debemos ser, hermanos, trabajadores arduos en la obra del Señor. Estas mujeres tenían un problema que tenían que solucionar, pero también eran ejemplos en el servicio al Señor, y Pablo lo reconoce así, y nosotros debemos seguir ese ejemplo. Y por último, el apóstol Pablo también muestra que ellas, Clemente, no sabemos si era Clemente de Roma, muchos historiadores nombran a Clemente de Roma como el primer obispo de Roma, no lo sabemos, no sabemos quiénes eran los otros colaboradores. Lo que sí Pablo muestra que todas esas personas que se mantuvieron fieles habían sido personas salvas y su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Síntique y Evodia eran personas salvas, personas que habían dedicado su vida al Señor, y era el deber de ellas unirse, hermanos, con el fin de trabajar con el mismo propósito, con el fin de tener la misma mira, con el fin de mirar la misma meta y trabajar juntos, empujando juntos al mismo lado para dar honor y gloria al Señor Jesucristo. Y es lo que debemos hacer nosotros, hermanos, cada día. Unirnos en el Señor, ayudar a que en la iglesia se mantenga la paz de Cristo, encargarnos de las cosas que nosotros nos conviene como iglesia. La iglesia las cosas que son pertinentes a la iglesia, que es la predicación del Evangelio. Como dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, que nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros como embajadores de Cristo Jesús, como cristianos que somos, nosotros tenemos un deber que no podemos descuidar, y es el ministerio de la reconciliación. Y muchas veces por estar en problemas,
problemas menores, por tener discusiones, descuidamos el ministerio que Dios nos ha dado, y es el ministerio de reconciliar este mundo perdido con el mayor Salvador, el único Salvador que nosotros tenemos, que es Cristo Jesús, el Salvador que este mundo necesita. Solamente Cristo Jesús es la esperanza para un mundo tan pecador y perdido como este, para personas pecadoras. Cristo es la esperanza para ellos, y nuestro ministerio es predicar el evangelio de la reconciliación día tras día, noche tras noche, sin cansancio, predicar a Cristo Jesús, predicar ese evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, para que en el nombre de Cristo Jesús todos puedan arrodillarse y decir: Cristo es el Señor, y todos puedan reconocerlo en su vida y puedan ser salvos de la ira venidera. Ese es nuestro deber como iglesia, eso es por lo que debemos trabajar juntos, hermanos. Y otra cosa que nosotros debemos hacer para que la obra de Dios siga, aparte de procurar la paz dentro de la iglesia y así no descuidar las cosas pertinentes de la iglesia, es, hermanos, sustentar a aquellas personas que son dirigentes de la iglesia, que son dirigentes de la obra del Señor, para que ellos puedan enfocarse en el trabajo que Dios les ha establecido a ellos. Somos un cuerpo, hermanos. Y eso Pablo lo dice en 2 ocasiones porque tiene una importancia. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Somos uno en el Señor. Y la intención, hermanos, es que empecemos a trabajar como uno en el Señor. Que todos nosotros podamos seguir adelante, avanzando en la obra del Señor, predicando a Cristo Jesús en unidad, en fe, en amor. Y en ese momento la iglesia en verdad va a hacer un impacto en el mundo. Si nosotros vamos a nuestro alrededor, vamos a ver que hay muchas personas que dicen ser cristianas. Y si todas las personas que dicen ser cristianas fueran cristianas en realidad, les aseguro que Venezuela, nuestro país, sería algo totalmente diferente. Ahí vemos que no es verdad lo que el mundo dice, que son cristianos. Y las personas que son cristianas muchas veces han perdido el tiempo en cuestiones que no nos debe interesar a la iglesia, que no son cosas de la iglesia. Hemos perdido el tiempo y hemos dejado de predicar la palabra del Señor. Hemos dejado de hacer aquella cosa por la cual Dios nos encomendó, la gran comisión, que es ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Eso es lo que nosotros debemos hacer, enseñándoles que cumplen todas las cosas que yo he mandado y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Ese es el trabajo de la iglesia. Predicar el evangelio, salir adelante y no estar en problemas menores aquí en la iglesia o tener ciertas discusiones por asuntos menores, sino que nosotros podamos estar unidos y edificarnos unos a otros para seguir avanzando y luchando y seguir caminando y corriendo la carrera de la fe. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Hermanos, este es el mensaje que está aquí en Filipenses. Espero haya sido edificativo para sus vidas y puedan reflexionar en él, que puedan en verdad, hermanos, no simplemente escuchar y tener un conocimiento intelectual, saber, bueno, Cíntica y Evodia tenían un problema y ya, y llegar hasta allí, sino que esto en verdad los mueva y tomen ejemplo, que nosotros podamos atender al ruego de Pablo. Pablo nos ruega, así como rogó a Cíntica y Evodia, así como rogó a su compañero fiel, nos ruega en este momento que tengamos un mismo sentir en el Señor. Es el ruego que Pablo nos muestra a través de sus escritos, que el Espíritu Santo de Dios nos muestra a través de los escritos de Pablo y nos ruega que tengamos un mismo sentir en el Señor y que ayudemos a aquellas personas que han combatido fieles en la obra del Señor. Esa es nuestra tarea y ese es el ruego que nosotros debemos obedecer. Seguir adelante teniendo un mismo sentir en el Señor y ayudar a aquellas personas que han sido fieles combatientes en la obra del Señor. Y ese es el mensaje, hermanos. Ahora queda delante de ustedes colocarlo por obra y vivir la palabra de Dios. De nada sirve, hermanos, conocer la palabra de Dios si no la vivimos. Vivamos la palabra de Dios. Vivamos lo que la palabra de Dios dice, seamos pacificadores, seamos personas que manifiesten el amor de Dios al mundo, seamos personas que ayuden a aquellas personas que lo necesitan dentro de nuestra congregación. Y como dice Gálatas 6:10, nosotros debemos ayudar a las personas
principalmente a aquellas personas de nuestra misma fe. Tenemos que estar pendientes de nuestros hermanos, así como le dije la semana pasada. Si nuestro hermano tiene necesidad, yo soy responsable de mi hermano, porque él es mi hermano en Cristo Jesús y yo tengo que estar pendiente de las necesidades de mi hermano. Y si Dios me proveyó a mí para que yo atendiera su necesidad, tengo que atender la necesidad de mi hermano. Hermano, Dios en el evangelio, en el cristianismo, no da riquezas a los cristianos para cumplir sus propios deseos y placeres. Si usted ora a Dios para que Dios lo bendiga y le dé muchas cosas, por el simple hecho de que quiere satisfacer sus deseos y placeres, créame que Dios no le va a responder. Y si le llegan esas cosas, créame que no fue Dios, sino fue parte del diablo, para quitar su mirada de Cristo Jesús. Como dice, vamos a leer Santiago 4, versículo 1, en adelante. Santiago capítulo 4. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras? Ya dice el 3, vamos a leer el versículo 3, dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dios no nos va a dar aquello que nosotros pidamos para nuestros deleites. Dios nos da, hermanos, y provee a las personas que son miembros del cuerpo de Cristo, para que provean para las necesidades de los hermanos, para que provean para la obra de Dios. Y ese es el sentir. Dios nos bendice, hermanos, para bendecir. Fue como Abraham. Abraham, Dios lo bendijo para que en él fueran benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando Dios nos bendiga, hermanos, tenemos que estar pendientes de bendecir a nuestros hermanos, a aquellas personas que nos rodean. Siempre tengamos eso en mente. Dios nos bendice para bendecir. Y tengamos eso presente, hermanos, estemos pendientes de nuestros hermanos. Si un hermano está enfermo, llamémosle. Si un hermano no viene a la iglesia, estemos pendientes de ellos, estemos unidos en un mismo sentir. Si un hermano tiene dificultades, ayudémosle. Si un hermano tiene un problema con otro hermano, tratemos de ser mediadores entre ellos. Y tratemos de que todo salga bien en el nombre de Cristo Jesús y que toda la gloria y la honra sea de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento vamos a reflejar el amor de Cristo al mundo, vamos a ser de ejemplo, vamos a ser personas que prediquen el Evangelio con verdad, que prediquen el Evangelio con autoridad. ¿Por qué con autoridad? Porque cuando nosotros predicamos lo que vivimos, ese mensaje va a ser con autoridad para aquellas personas. No van a tener nada de dónde asirse de nosotros para decir, no, pero ¿por qué yo voy a hacer así? Si tú miras todo lo que tú haces, no. Van a decir, bueno, es verdad lo que Él dice porque Él lo vive. Vivamos el Evangelio, vivamos la palabra de Dios. No tengamos una fe muerta, hermanos, oremos al Señor. Amantísimo Señor y Salvador que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Señor, todo hombre es mentiroso, Señor. Dice tu palabra, Señor, que todo hombre sea mentiroso, Señor, pero tú eres un Dios veraz, un Dios que no miente, un Dios que le es imposible mentir, Dios, y por eso sabemos que tu palabra es verdad. Y tu palabra, Señor, tú la has colocado, Señor, como dijo Jesús en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es el medio principal que tú has establecido, Señor, para nuestra santificación. Es el medio que utiliza el Espíritu Santo de Dios para santificarnos a nosotros. Y te pido, Señor, que seamos santificados, apartándonos, Señor, de aquellas cosas que no te gustan y dedicando nuestra vida y consagrándonos a ti, Señor. Así, Señor, como no te gustan, Señor, los conflictos y los pleitos dentro de la congregación, Señor, que nosotros podamos apartarnos, Señor, de los conflictos, de los chismes, todas esas cosas, Señor, que no te agradan, Señor, y que traen división en la iglesia, Señor. Y podamos ser santos a ti, manifestando, Señor, la unidad que tú nos has mandado al mundo entero, Señor, y que podamos también, Señor, ser conscientes de las necesidades de nuestros hermanos. Podamos ayudar a aquellas personas que lo necesitan, Señor, principalmente a nuestra familia en la fe y a aquellas personas, Señor, que han combatido fielmente, Señor, en la obra del Evangelio. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra transforma, Señor, la vida de personas, Señor, y creemos, Señor, fielmente de que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias, Dios, por ella. Bendice, Señor, a los hermanos, Dios, que puedan poner en obra, Señor, en práctica, Señor, todo lo que aprendieron, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén.